Bienvenidos una vez más a Crece con Voz. Hoy volvemos con una de esas historias reales que tanto os gustan, una historia casi desconocida, que nos va a transportar al corazón de África Occidental para descubrir a los guerreros más secretos de uno de los reinos más poderosos que ha conocido el continente. Y para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros, lanzo una pregunta al aire. ¿Y si os digo que pudo existir una clase de guerreros en África con habilidades muy parecidas a las de los ninjas japoneses? Suena increíble, ¿verdad? Pues es un misterio que vamos a desentrañar hoy juntos. Venga, vamos al lío. Esta es nuestra hoja de ruta. Primero os presento a estos guerreros secretos. Después nos metemos de lleno en el gran reino al que sirvieron. Luego vamos a analizar sus increíbles habilidades. Veremos cuál era su papel exacto como arma del rey y, finalmente, por qué su historia fue, prácticamente borrada. Empezamos por el principio, como tiene que ser. Cuando uno piensa en el reino de Benín, lo normal es que le vengan a la cabeza sus reyes, su arte, su poder comercial, pero detrás de toda esa fachada, de todo ese brillo, operaba una fuerza de élite que se movía completamente entre las sombras. Estamos hablando de asesinos sigilosos, gente capaz de desaparecer sin dejar ni rastro, como si fueran fantasmas. Y ojo, no eran soldados de un ejército normal y corriente, no, eran el arma secreta del reino, sus defensores silenciosos y letales. Ahora bien, para entender de verdad a estos guerreros, es fundamental que entendamos el mundo tan sofisticado y poderoso que defendían, porque creedme, no era un reino cualquiera. Fijaos en la escala de tiempo. El reino de Benín, que estaba en lo que hoy es el sur de Nigeria, existió durante casi 1000 años. Desde su nacimiento, allá por el siglo XI, hasta su apogeo, fue una potencia indiscutible en la región, una civilización con una influencia de verdad enorme. Y todo ese poder se sostenía sobre varios pilares. En el centro de todo estaba el Oba, un rey al que consideraban casi divino. Este rey se apoyaba en una estructura política muy avanzada y en un ejército formidable. Y por si fuera poco, su sofisticación cultural se notaba en su arte, como los famosos bronces de Benín, que son una pasada. Vale, ya tenemos el contexto. Ahora vamos a lo bueno, a la chicha de esta historia. ¿Cómo encajan estos guerreros en todo este tinglado? ¿Quiénes eran exactamente estos maestros de la sombra? A ver, que quede claro, no eran ninjas en el sentido japonés de la palabra, pero la comparación nos viene de perlas para entender qué hacían, porque sí, compartían técnicas de infiltración, de sigilo y una letalidad que daba miedo. La gran diferencia, lógicamente, estaba en su contexto. Su origen era africano, su terreno de juego era la selva, que dominaban a la perfección, y su lealtad era absoluta, al Oba. Su eficacia venía de una dedicación absoluta. Pensad que los entrenaban desde niños en clanes secretos. Aprendían a usar la selva a su favor, a fabricar venenos, a luchar con armas cortas. Eran expertos en operaciones nocturnas para eliminar objetivos clave. Su habilidad era tal que la gente de la época los consideraba casi sobrenaturales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿para qué servían exactamente? ¿Cuál era su misión dentro de esta estructura de poder tan compleja? Pues eran, en esencia, el arma invisible del rey. Mirad, esta cita lo resume a la perfección. Ellos no luchaban en batallas a campo abierto. Su campo de batalla era la sombra. Actuaban como los servicios de inteligencia, la policía secreta y los comandos de operaciones especiales de la época, todo en uno. Sus misiones se dividían en 3 áreas clave. Por un lado, el control interno. Se encargaban de eliminar en silencio a enemigos políticos, espías y traidores para cortar las conspiraciones de raíz. En la guerra, se infiltraban en territorio enemigo para sacar información y sembrar el caos. Y, por encima de todo, eran los ejecutores de la voluntad del Oba, garantizando que su poder nunca fuera cuestionado. Y aquí llegamos a la parte más triste, la verdad. ¿Cómo es posible que una historia tan fascinante casi desapareciera? Pues muy sencillo. La caída del reino supuso también que sus guerreros más sigilosos cayeran en el olvido. Quedaos con esta fecha, 1897. En este año todo cambió de forma drástica y violenta. El reino de Benín, que había perdurado durante siglos, se enfrentó a su final. Lo que ocurrió fue que la llamada Expedición Punitiva Británica arrasó la capital. Con la destrucción del palacio y el saqueo de sus tesoros, una parte enorme de la cultura y las tradiciones del reino se perdieron para siempre. Y con ellas, la historia oral de estos guerreros secretos se desvaneció en el silencio. Y esto nos deja una lección muy importante. La historia de estos guerreros nos recuerda que en África existieron tradiciones militares de élite súper complejas, que no tenían nada que envidiar a las de Europa o Asia.
Son historias que el colonialismo casi borró del mapa por completo y que hoy sobreviven a duras penas en la memoria oral de la gente. Al final, la historia de los guerreros de Benín es la prueba de que hay innumerables relatos fascinantes esperando a ser descubiertos. Su legado olvidado nos deja una última pregunta. ¿Cuántas otras historias cruciales como esta permanecen ocultas, esperando a que alguien las saque de las sombras? Ahí os lo dejo para que reflexionéis. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado tanto como a mí. Si es así, ya sabéis, dadle al like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.